escuchar. Y tú tienes un mensaje para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, ilumina a tu siervo y prepara el corazón y la mente del que pueda escuchar. En el nombre de Jesús. Abran sus Biblias en Hechos, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 1 en adelante, hasta el 8 posiblemente. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pueden acomodarse. Bendito el nombre de Jesús. La necesidad del Espíritu Santo en la vida del creyente equivale a decir en la vida de la iglesia. A veces hay cosas como que le da trabajo a uno entenderla. ¿Cuántos hablan en lengua? Han hablado en lenguas espirituales. ¿Cuántos han hablado en lengua de los que están aquí? La mitad, más de la mitad no ha hablado en lengua. ¿Cuántos creen que han recibido el Espíritu Santo? A veces hay cosas que uno no entiende. El Señor impartió órdenes, instrucciones precisas a su pueblo. A su pueblo que eran los discípulos en ese momento. Los instruyó y les entregó herramientas por muchas razones que vamos a explicar. Pero la gente muchas veces no sabe con lo que puede contar y se pierde la mejor parte de la bendición. Para el pentecostal, el que tiene experiencia pentecostal, y quiero decirles que pentecostal no es una denominación, no es una iglesia. Pentecostés o pentecostal es una experiencia. El que ha tenido una experiencia con el Espíritu Santo, ese es pentecostal. El que no la ha tenido, aunque esté en una iglesia pentecostal, no es pentecostal. Hay mucha ignorancia en cuanto a esto. Hay propósito de que la gente no crea en el Espíritu Santo. Hay evangélicos en contra de la manifestación del Espíritu Santo. Hay maestros de la Biblia en contra de que se hable en lengua.
Si eso no estuviera en la Biblia, yo lo rechazara. Pero el problema es que eso es parte de lo que dejó Cristo. Y Pablo lo ratifica. Y todo lo que Cristo dejó es para mi consumo. Es para nuestro consumo. Entonces hay gente que están diciendo que no se debe hablar en lengua, que no creen en eso. Y se burlan. Gente que predica la Biblia se burla de los que hablan en lengua, como si eso fuera antibíblico, como si eso fuera un invento de alguna persona. Nosotros no inventamos eso, eso está en la Escritura. Y nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de practicarlo, de recibirlo, de disfrutarlo. Porque a pesar de las enseñanzas bíblicas y las evidencias, hay creyentes que no creen en la manifestación del Espíritu Santo y mucho menos en su operatividad como tal. Otros están conscientes del Espíritu Santo en la dirección de su iglesia, pero no creen en la manifestación de los dones y sobre todo en el hablar en lengua. No creen en eso. Es verdad que ha sido muy manipulado. Si uno se lleva de las manipulaciones que hacen, si usted se lleva de los falsificadores, usted tampoco va a creer. Pero por encima de los charlatanes que se ponen a hablar en lengua mecánica, por encima de los charlatanes que empiezan a decir que Dios les dijo y que hablan en nombre de Dios sin ser verdad, por encima de eso está en la Biblia. Entonces usted lo que tiene que hacer es echar la basura y coger lo que sirve. La cizaña usted la pone a un lado y se queda con el trigo. La iglesia, por definición, formada por un grupo de gente que ha creído en Cristo, es un pueblo apartado del pecado, separado, santificado por Dios para su servicio y su glorificación. Porque si es verdad que la iglesia es para adorar y para alabar a Dios, también es el espacio, el escenario donde Dios se manifiesta para que el mundo lo conozca. Nosotros somos las lamparitas que andan regadas por ahí alumbrando, para que los que andan en tiniebla vean. Esa es la iglesia de Jesucristo. Una comunidad de fe que rechaza las costumbres, la conducta y la vida del mundo de pecado para agradar a Dios. Eso es la iglesia, no es un club que se reúne porque me gustan los cantos. No es un club porque hay que socializar. No, nosotros somos un equipo que adora a Dios, que juega para el reino de los cielos. La fundó Jesucristo, la iglesia. Nosotros los creyentes en Jesucristo somos parte de una comunidad, de un pueblo, de una ciudadanía fundada por el Señor. Ya leímos en la palabra de Dios. Cristo funda la iglesia. Cuando Él se va, Él dejó un equipo, dice el versículo 4, y estando juntos, Él y los discípulos, eso fue después de la resurrección, y estando juntos los mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: ustedes oyeron de mí. Porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con Espíritu Santo y fuego. A eso es que el diablo le tiene miedo. A eso es que el diablo le huye. Cuando hay un hombre o una mujer lleno del Espíritu Santo, el diablo no se aguanta cerca de ahí. No resiste.
Entonces, la misión de esa iglesia, dice, entonces los que se habían reunido, o sea, los seguidores de Cristo, los discípulos y los apóstoles, le preguntaron diciendo, estaban entretenidos en otra cosa, ocupados en otra cosa, empecinados en otra cosa, y Cristo estaba en otro tema. Ellos le preguntan a Jesús, ¿tú vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Yo creo que estaban un poquito politizados los discípulos, porque ellos habían acercado a Cristo, porque Cristo era el Mesías que venía a rescatar el pueblo, y que iba a reinar, iba a gobernar, y ellos iban a gobernar con él. Entonces hoy por donde va Cristo, vayan a Jerusalén hasta que sean investidos de potencia de lo alto. Cristo está por un lado, ellos están por otro. Y ahora vuelven y quieren traer a Jesús al terreno de ellos. Y le hacen la pregunta, entonces, ¿cuándo es que va a restaurar el reino? Porque de ahí es que nosotros queremos picar. Nosotros queremos una botella en ese reino. Porque hicimos campaña contigo. Y Cristo vuelve y los jala. Y le dijo, ellos le preguntan, ¿restaurará el reino de Israel en este tiempo? Y Cristo le contesta, no le toca a ustedes saber eso. Lo que el Padre tiene en su sola potestad. Y entonces le dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y después que haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes, me serán testigos. Ellos están mirando la parte política del reino de Dios. Cristo está mirando la realidad espiritual del reino de Dios. Cuando Cristo se fuera, lo que le esperaba a ellos no era chiquito. Porque si a Cristo lo mataron, dígame usted a los discípulos que no le iban a hacer a los discípulos. Cortan el tronco y se caen las ramas. Si a Cristo lo crucificaron, a los discípulos se lo iban a comer a pedazos. Entonces Cristo dice, no se muevan de Jerusalén. Como advirtiéndole que el pleito que le quedaba a ellos no era chiquito. Ustedes se van a enfrentar con el mismo diablo en las calles de Jerusalén. Por eso vayan al aposento alto. Y quédense ahí clamando hasta. No es por un día, ni por 2 días, ni por 3 días. Hasta que sean llenos del Espíritu Santo. No salgan de ahí, no se muevan de ahí. Se lo advierte, se lo subraya. No se muevan de ahí hasta que no sean llenos del Espíritu Santo. Porque eran leones los que lo iban a esperar afuera. Eran diablos completos con cacho y todo. A enfrentarlo para destruirlo. Y si ellos salían vacíos, se lo iban a lamber. Entonces Cristo dice, equípense primero. Porque el trabajito que ustedes van a hacer no es pequeño. Ustedes van a luchar contra potencias espirituales de maldad. Pero esto era solo para los discípulos. Mire, todo el que entrega su vida a Cristo, todo el que está queriéndole servir al Señor en la iglesia, tiene una batalla 24/7. Cuando no es la familia, es en el trabajo. Cuando no es en la calle, cuando no es usted mismo el problema. Luchando contra su propia carne y sus deseos pecaminosos. La batalla no es pequeña. El creyente que no está auxiliado, fortalecido por el Espíritu Santo, no gana una batalla. La pierde toda. Pero el hombre o la mujer que están llenos del Espíritu Santo, no importa cómo le salga el diablo disfrazado, lo conoce y lo reprende. Cristo le participó de las herramientas que ellos tenían que usar. Y mucho antes se lo dijo. Te busca en Juan 16, 7.
al 11, Cristo le dice a los discípulos: pero yo les digo la verdad, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando Él ve de pecado, de justicia y de juicio, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Eso fue cuando Cristo estaba dando como señales de que se iba. Él está andando con sus discípulos, predicando y sanando enfermos. Y de repente hace una parada y le habla de su despedida, de que él un día se va a ir. Y le dice que no lo va a dejar huérfano, que le va a enviar al Consolador. Y entonces para que ellos estén tranquilos, le aclara: a ustedes les conviene. A uno le gusta lo que le conviene, ¿verdad? Siempre que a uno le menciona la ventaja que tiene, uno se pone contento. Cuando ustedes le van a vender algo, le presentan la parte buena. Con esto, mire, con esta bicicleta tú llegas en 7 minutos a donde tú te coges media hora a pie. Y te sirve para hacer ejercicio. Entonces le presenta la ventaja. ¿Cuánto cuesta? Eso es lo último. ¿Cuánto cuesta? Entonces Cristo le está presentando que Él se va. Y a ellos como que no les gustó. Entonces le aclara: a ustedes les conviene que yo me vaya. Porque si yo me voy, le enviaré el Consolador, el cual estará con ustedes. Y Él es el que va a convencer de pecado, de justicia y de juicio a la gente. ¿Usted cree que la iglesia de Cristo hubiera tenido éxito si no es por el Espíritu Santo? El Señor se fue, pero nos dejó en buenas manos. En las manos del Consolador, del Espíritu de verdad, del Espíritu Santo. Eso no es un invento de los pentecostales. Es un invento de Cristo. Yo me voy, pero le dejo el Espíritu Santo. Entonces, más adelante, en Lucas 24, 49. En Lucas 24, 49. El Señor vuelve y le habla de esas verdades que mucha gente quiere desconocer o no le interesa conocer. Dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Le cogió la pista. Ustedes van a luchar contra demonios, lo van a atacar. Mire, nosotros necesitamos el Espíritu Santo por 1000 razones. El Espíritu Santo es el que me consuela. El Espíritu Santo es el que me fortalece. El Espíritu Santo es el que hace que cuando yo predico la gente pase llorando al altar. Porque dice: Él es que convence de pecado. De lo contrario, usted se pasa el mes hablando y no se convierte uno. Pero cuando usted tiene el Espíritu Santo los convence. Y ellos pasan al altar. El Espíritu Santo me consuela a mí y me fortalece. Me da la fuerza. Dice: vendrá sobre vosotros, pero quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder. Si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, nos sale un demonio, un endemoniado. Y lo que hacemos es salir huyendo por la puerta que quede más cerca. Pero cuando tenemos el Espíritu Santo, el poder de Dios viene sobre nosotros. Y el diablo se da cuenta y sale huyendo antes que lo enfrenten. Porque dice aquí: hasta que seas investido de poder desde lo alto. Estamos hablando de una investidura. No material, no física, espiritual. La gente a veces nos ve raro
¿Qué es lo que tú tienes? Yo como que te veo como tan bien. Te veo como algo especial. Porque después que usted entrega su vida a Cristo y le está sirviendo de corazón, esa ola del Espíritu Santo no se aparta de usted. Y la gente nota que hay algo agradable que usted tiene que aquel no lo tiene. Pero quien lo nota de verdad es el diablo. El diablo sabe lo que usted tiene y no se le pega mucho, porque él corre peligro. Entonces en Hechos capítulo 2, versículos 3 y 4, el Señor se lo vuelve a decir. Dice que estaban ellos en el lugar que Cristo le ordenó, allá en el aposento alto en Jerusalén. El grupito que dice que habían como 120 personas. Estaban los discípulos y la familia. Mucha gente, porque habían 120, alrededor de 120. Creo que no habían más de 120 porque no cabían. Nosotros estuvimos en ese sitio. Creo que no caben más de 120 personas. Apretadito. Habían alrededor de 120 personas. Y dice en el versículo 3 del capítulo 2 de los Hechos, ellos estaban orando, porque Cristo les dijo que fueran a orar, a buscar el rostro de Dios, unidos en armonía, clamando a Dios para que le diera la promesa. Hermano, las cosas de Dios están ahí, pero hay que pedirlas. Las cosas de Dios son de nosotros, pero tenemos que pedirla. Si no la pide, no te la doy, dice el Señor. Entonces los discípulos, fiel a la palabra, a la instrucción de su maestro, se fueron allí al aposento alto. Estuvieron ahí 10 días. ¿Por qué tuvieron 10 días? Porque ellos dijeron que iban a estar 10 días. No, porque a los 10 días se cumplió. Dice que el versículo 3, y se le aparecieron lenguas repartidas como fuego, como de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos, como de fuego, no eran lenguas de fuego. Era como si una llamarada posara sobre tu cabeza. ¿Qué tú haces? Te quedas sentadito tranquilito, ¿verdad? Brinca, salta y patalea. Por eso que a veces la gente se desarbolea. Y usted ve que salen como un trompo. Porque con esa llama ahí arriba, usted no puede quedarse así, tranquilo, que sentadito en una silla así, esperando que venga más. No, es que lo está quemando algo. Hay un fuego que me quema. Entonces usted sale dando bolillo. Y es que el Espíritu Santo se asienta, dice, es una forma figurada para que nosotros entendamos. Lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Inmediatamente dice el versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasa cuando fueron llenos del Espíritu Santo? Comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablase. Hay gente que no cree en la lengua, ahí está. Cuando llega el Espíritu Santo a tu vida, lo primero es eso. Por eso es que los pentecostales dicen que la señal inicial para saber usted que ha sido investido de potencia de lo alto es hablar en lengua. ¿Cómo? Ahora, terminemos el versículo. El versículo termina diciendo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. ¿Quién era que decía cómo iban a hablar? El Espíritu Santo. Ahora aparecen unos charlatanes enseñando a la gente a hablar en lengua. Ahora aparecen unos charlatanes que se aprenden un lenguaraje y dicen que están hablando en la lengua del diablo que están hablando. ¿Usted sabía que el diablo habla en lengua? Pero tiene su tipo de lengua. Y el que tiene el Espíritu Santo se da cuenta cuando el diablo está hablando en lengua.
Se lo digo porque por 2 o 3 ocasiones me ha pasado. He estado en sitios de brujos, no porque yo quise ir donde el brujo, sino porque he estado haciendo algún trabajo, como yo era técnico, e iba a los hogares a reparar equipos. Me topé en una ocasión con un brujo de lo de verdad. Y habló en lengua. Y me cantó himnos del himnario de gloria para que yo le crea. Pero él no sabía lo que yo tenía. Y él creyó que me iba a asustar. Y lo que hizo fue confirmarme lo que yo tenía. Porque cuando yo lo vi me quedé tranquilo. Le digo, te conozco, Satanás. Me dijo hasta los nombres de mi familia. Para que, como sugestionándome. Yo sé dónde tú eres pastor. Conozco tu casa. Y me tiró un machete así, que chispeó en el suelo. Pero yo estaba parado sobre la roca. Y empezó a hablar en lengua y a citarme la Biblia, a citarme trozos de la Biblia. Y hablando en lengua, cualquiera creía que era de verdad. Entonces cuando lo dejé un rato que hiciera su show, porque estaba rodeado de sus seguidores. Y después que hace su show, me dice, usted no se puede ir de aquí. Usted me está partiendo el alma. Usted me ha partido el alma. Usted tiene que pagar lo que ha hecho. Y cuando se desahogó le digo, me voy, te veo cuando Dios quiera. Y empezó a dar, me tiró el machete, empezó a dar gritos y yo tranquilito salí con mi cajita de hierro. Y se quedó dando gritos en su casa. Recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Si no ha venido sobre ustedes el Espíritu Santo, usted no tiene ningún poder. Usted es una baqueta vacía. ¿Usted sabe lo que es una baqueta? Bueno, el nombre de eso es vaina. Que es donde se mete el machete. Se guarda el estuche del machete. Entonces el que no tiene el Espíritu Santo es una baqueta vacía. Usted lo ve con una Biblia y todo. Pero cuando el diablo da 3 patas, él sale huyendo. Porque no conoce el poder de Dios. Entonces Cristo le asegura, recibiréis el don, el poder del Espíritu Santo. No se muevan hasta que no sean investidos, porque el diablo lo estaba esperando afuera. Una iglesia sin el Espíritu Santo no va para ningún lado. El Señor cumple su promesa. Cumplió su promesa con sus discípulos. Ahora, ¿eso era solo para los discípulos? Porque hay gente que cree eso. Hay gente que dice, no, pero eso fue para la gente del aposento alto. Entonces, ¿qué pasó? Se armó un alboroto a la gente. Entonces, esos 120 personas hablando en lengua. Y nadie entendía, supuestamente, porque hablaban en un lenguaje que no era el idioma de ellos. Se armó un revolú y eran días de fiesta de Pentecostés en Jerusalén, por eso se llama Pentecostés, porque se celebraba el 50º día de la Pascua, era día de Pentecostés en la ley, en el culto judío. Entonces había mucha visita de diferentes pueblos y países en Jerusalén, la capital. Y cuando oyen el alboroto, la gente se reúne alrededor de la casa a ver qué es. Yo no, si hubiera habido celular en ese tiempo, hubieran empezado a mandar fotos de lo que estaba pasando, de todos esos locos que estaban juntos ahí. Y empezaron a hablar disparates sobre lo que estaban ahí, hablando en ese lenguaje. Y uno decían, son locos. Son locos todos esos que están ahí. Le di una cosa. Y otros decían, no, hombre, no, es que están borrachos. Y el apóstol Pedro se pone de pie. El Pedro tímido, el Pedro que no sabía casi hablar, el Pedro que era pescador, que no era elocuente, porque era bruto, Pedro era bruto. Pedro lo único que sabía era pescar. Entonces se levanta Pedro y dice en el versículo 37,
en adelante del capítulo 2 de los Hechos, dice así: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Bueno, más detrás. Pedro le dijo: arrepentidos y bautícese cada uno, etc. En el versículo 39, bueno, el 38, arrepentidos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para ustedes es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces en el versículo 36 ya él había contestado: sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros sacrificaste, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Ese Cristo, ese Señor que ustedes crucificaron, se fue. Y ese Señor dijo que viniéramos a este sitio y que no nos moviéramos hasta que pasara lo que está pasando ahora. Pero eso no es solo para nosotros. Dice el versículo 39. Dice: para ustedes también es la promesa, para los hijos de ustedes y para todos los que están lejos. Ahí estamos nosotros. Y para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llamare. De manera, hermano, que no hay acepción de persona para recibir el bautismo, la llenura del Espíritu Santo. Es una recomendación apostólica para que, si el más indicado para hablar de eso ahí era Pedro. Era el discípulo más viejo de los que estaban ahí. El que había estado en el equipo íntimo de Jesús. Pedro, Juan y Jacobo. Era el hombre que se la sabía toda. Entonces él le dice a la gente que está embelesado oyendo: esto no es solo para nosotros, también es para ustedes. Y para los hijos de ustedes. Y para los que están en otros países, los que están lejos. Y los que vendrán después, detrás de los tataranietos de todos los chornos. Y para cerrar el capítulo dice: y para todos a quienes el Señor nuestro Dios llamare. Ahí estamos todos nosotros metidos. Ahí no vale que usted sea judío, que sea griego, que sea romano, que sea americano. No, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, eso es lo que nos capacita para nosotros enfrentar. Por eso no puede haber una vida victoriosa cristiana, espiritualmente hablando, si usted no tiene el Espíritu Santo. Un creyente sin el Espíritu Santo es un creyente flojo. Le tiene miedo a los demonios. Le tiene miedo a la noche oscura. Le tiene miedo al bacá. Le tiene miedo a cualquier disparate porque no tiene la unción del Espíritu Santo. Ahora, eso no es para los pastores. Eso no es para los evangelistas. Eso es para todos. Para todo aquel a quien el Señor nuestro Dios llamare y aquel que lo pide. Aquel que lo pida, Dios se lo da. La señal inicial para usted darse cuenta y el que está cerca darse cuenta que ya usted fue investido de ese poder de lo alto y que usted habla en lengua. Esa es la señal que nosotros vemos y oímos. Porque no hay otra manera de entenderlo que no sea esa. Entonces, la evidencia de este don en Hechos 10, 45 y 46. Dice: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro quedaron atónitos de que también los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en otras lenguas y magnificaban a Dios. ¿Qué pasó ahí? Cornelio era un general del ejército romano, temeroso de Dios. Cornelio estaba tratando de acercarse a Dios y se le aparece un ángel y le dice
que mande a buscar a Pedro, a un tal Pedro, para que le dé las instrucciones que él necesita, para que le dé el cursillo, para que lo bautice. Y Cornelio, siguiendo lo que le dijo el ángel en la visión, mandó un par de soldados a buscar a Pedro, no preso, sino a invitarlo a que viniera a la casa de Cornelio. Así manejaba el Señor su iglesia. Ahora eso no se ve, pero a Cornelio le mandó un ángel y le dijo lo que tenía que hacer. Ve, manda a buscar a aquel apóstol para que te explique. Y van los militares y buscan al apóstol y se lo traen. Y está Pedro diciéndole a Cornelio. Cornelio no estaba solo, estaba con su familia, con sus allegados y unos cuantos militares más. Pero con Pedro vino un grupito de judíos. Los judíos creían que la bendición era solo para ellos. Los judíos creían que todos los dones de Dios solo eran para los judíos y que para los gentiles nada. Ellos vienen a acompañar a Pedro. Pedro viene a la casa de un gentil romano, Cornelio, temeroso de Dios. Pero Pedro viene obedeciendo la voz del ángel que le dice, ve con ellos y dirá lo que yo te diga. Y Pedro viene a la casa de Cornelio y empieza a explicarle la palabra. Y mientras Pedro está explicando la palabra, se derramó el Espíritu Santo. Oiga eso. Pedro rodeado de un grupito de amigos, de gente que ama a Dios pero que no sabe cómo, de gente completamente ignorantes, encabezado por un general romano. Y Pedro está haciendo lo que tiene que hacer, predicándole, enseñándole. Y mientras Pedro habla, como ya Pedro tenía el Espíritu Santo, no era cualquier cosa. Como ya Pedro estaba bautizado y había sido investido de potencia de lo alto. Pedro está hablando ahí porque eso pasa, hermano. A veces usted va muy tranquilito a predicar un sitio y el Espíritu Santo usted lo invitan a predicar un sitio, a veces usted va con un mensaje preparado. Y después que usted está ahí, el Señor le borra ese mensaje y le establece otro. Es esto lo que tú vas a decir. Porque baja el Espíritu Santo. Porque eso es lo que somos, instrumentos del Espíritu Santo. Usted va porque tiene que ir, porque tiene que obedecer. Usted va a la cárcel a predicar o al manicomio, donde sea. Y allí usted lleva un programa. Pero hay una necesidad que usted no conoce. Y usted está haciendo lo que usted sabe. Pero en ese momento llega el Espíritu Santo y toma dominio. Y usted va a decir lo que él diga. Eso le pasó a Pedro. Entonces bajó el Espíritu Santo y se manifestó. Y se armó el mismo reperpero que se armó en el aposento alto. Se armó en la casa de Cornelio. Cornelio no sabía nada de él, nunca había visto eso. Esa gente no eran de la chusma, hermano. Porque hay gente que cree que el evangelio es para la chusma. Hay gente que cree que son una fruta fina y que ellos no se revuelcan en el piso. Yo conocí un caso en la Romana de uno que era así, frutica fina, y se le ocurrió ir a una vigilia. Yo era un mozalbete y me tiraba todo lo que pasaba en la iglesia. Y a veces oraba un poco, a veces no oraba mucho y estaba atendiendo lo que hacían. Y este hombre fue con un traje blanco, hermano, a una capilla que estaba en un batey que le llamaban Cacata, que es donde está Casecampo ahora. Y nos íbamos a pie desde la Romana. Y el hombre va porque el hombre había tenido un pequeño encuentro con Dios. Y él tenía hambre de Dios. Pero era fruta fina. Yo no sé qué cargo era que él tenía, pero era un tipo respetado. Era una figura distinguida. Y el hombre está en su vigilia, cantando. Y yo estoy por allá alrededor de la plataforma, acechando un té que estaban haciendo. Hermano, y de repente como que pasó lo que pasó en la casa de Cornelio. Se armó un reperpero. Y yo siento como que todo se está moviendo. Y veo el hombre que da un salto y cae. ¡Paf!
frente a la plataforma, vestido de blanco, hermano. Yo no sé por qué fue vestido de blanco. ¿Será que él creía que eso era demostración de santidad? No sé. El caso es que el hombre cayó al frente de la plataforma, ahí adelante. ¡Pla! Y empezó a revolcarse y a hablar en lengua. A revolcarse y a hablar en lengua. A revolcarse y a hablar. Hermano, yo me cansé de mirarlo, me fui para afuera. Yo no sé cuándo él terminó. A lo mejor todavía está dando vueltas. Hermano, el Espíritu Santo no respeta rango. Cornelio era general. No dice quién fue el primero que goteó, pero a lo mejor fue él. Pero ¿qué pasa cuando los otros discípulos que vinieron con Pedro ven eso? Dicen, acá pero que hay un problema. ¿Esto está en contra de la enseñanza? Porque la enseñanza dice que para nosotros, los judíos, esto se salió del... Bueno, pero el Espíritu Santo es soberano y bautiza a quien le da la gana, cuando le da la gana y como le da la gana. Ahora, y ellos dicen que quedaron atónitos los que vinieron con Pedro, los judíos. ¿Por qué quedaron atónitos? Porque ellos oyeron que los gentiles habían recibido el Espíritu Santo. ¿Y cómo tú sabes que recibieron el Espíritu Santo? La última parte del verso dice, porque los oían hablar en otras lenguas y magnificaban a Dios. O sea que cuando usted ve a una persona hablando en otras lenguas y glorificando a Dios, ya usted sabe que eso se llama bautismo en Espíritu Santo. El apóstol Pablo dio una vuelta por Éfeso. Había un predicador muy elocuente, muy activo, que se llamaba Apolo. Pero Apolo no tenía la llenura del Espíritu Santo. Era un hombre de Dios, un hombre consagrado, pero todavía no había tenido esa experiencia. Y él no hablaba de eso. Él no era de los discípulos de Cristo. Él fue un convertido de tercera mano. Pero le gustaba predicar y era elocuente, tenía facilidad y de lo que tenía daba. Y fundó la iglesia de Éfeso. Y llega Pablo. Para mí Pablo vio algo raro. Pablo notó algo raro en Éfeso. Y cuando él ve la iglesia, eso está en el capítulo 19 del libro de los Hechos. Y entonces le hace una pregunta a los directores de la iglesia, a los ancianos, a los que estaban dirigiendo la iglesia. Y le dice, ¿han recibido ustedes el Espíritu Santo? Y los ancianos y los líderes se quedaron con la boca abierta. Espíritu Santo. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso de Espíritu Santo? Explícanos, porque nosotros no sabemos nada de eso. Ni siquiera sabemos que existe Espíritu Santo. Y eran cristianos, hermano. Ahora mismo hay muchos así también, que ni saben que hay un Espíritu Santo, pero son cristianos. Entonces, Pablo le oró, inmediatamente hizo una vigilia parecida a esta, y reunió a la gente y empezó a orar, a imponerle las manos y a pedirle al Señor que ellos tuvieran la experiencia. Y el Espíritu Santo se manifestó y fueron bautizados igual que los apóstoles en el aposento alto. Yo siempre me he preguntado qué fue lo que vio Pablo, por lo cual hizo la pregunta. Y de ahí Dios me ha dado mucho mensaje. Yo pienso que Pablo vio una iglesia carnal, una iglesia iracunda, una iglesia llena de chismoso, llena de vanidoso, una iglesia llena de gente delicada, ñoña, que no se le puede tocar ni con el pétalo de una rosa. Y cuando Pablo ve esta carnalidad, cuando ve a estos hombres que creen que son mejores que todos los demás, y estas mujeres que se creen que están más buenas que todas las otras, cuando Pablo captó esa deficiencia, porque es una deficiencia espiritual, es una anemia espiritual, falta de hierro,
débil. Pablo era un hombre de Dios con el bautismo del Espíritu Santo, con los dones del Espíritu Santo. Inmediatamente dijo, aquí hay problema. Y para comenzar le suelta la pregunta: ¿han recibido ustedes el Espíritu Santo? Eso dice que cuando una persona ha recibido el Espíritu Santo hay un cambio. Usted no puede estar hablando en lengua del Espíritu Santo y siendo un impío. Eso no combina. Las dos cosas no caben juntas. El Espíritu Santo transforma. No solamente te da poder para reprender el demonio, te da poder para que sea libre de tu carnalidad. Así que yo personalmente no creo en aquellos que dicen que están llenos del Espíritu Santo y son orgullosos. Son mentirosos, son habladores, son soberbios, son delicados, se creen mejores que los demás. Si ese me dice a mí que está lleno del Espíritu Santo, digo, tú estarás lleno de Espíritu, pero no santo. El Espíritu Santo viene para repartirnos entonces dones. Los dones son las capacidades, las herramientas que Dios nos da para enfrentar las demandas de la vida, pero sobre todo para que la iglesia esté fortalecida. Porque nosotros no vinimos a Cristo para que el diablo se ría de nosotros. Lo contrario, para nosotros reírnos de Él. Para que nosotros sepamos en quién hemos creído y lo que tenemos en mano, para que sepamos que Dios es capaz de cualquier cosa. Entonces dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otro profeta, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua, a otro interpretación de lengua, etc. Los dones del Espíritu Santo perfeccionan a la iglesia. Los dones son para que lo usemos en la iglesia. Dios no le da el mismo don a todo el mundo, sino que lo divide. A uno le da una cosa, a otro le da otra, para que entre todos el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, se mantenga purificada. Entonces, fíjese como dice la última parte. No vamos a hablar de todos los dones, pero en la última parte del versículo 10 dice: a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Mira, menciona las lenguas en dos formas: género de lengua e interpretación de lengua. En mi experiencia, lo que yo he visto que eso es en la práctica, es que hay personas a quienes Dios usa para hablar en lengua, en otras lenguas, para predicarle a gente que hablan otro idioma. Hay lenguas humanas y lenguas angelicales. Las lenguas angelicales son las que se hablan en el Espíritu para hablar con Dios, porque nosotros, el Espíritu ora por nosotros, intercede, dice Pablo, intercede por nosotros ante Dios. Eso es un misterio que nosotros no lo podemos entender muchas veces. Pero hay unas lenguas humanas que también la da el Espíritu Santo. Ustedes vieron cuando la gente oyó el alboroto. Usted lee en el capítulo 2 entero y va a encontrar que la gente rodea el aposento alto porque oyen hablar en diferentes lenguas. Entonces, una de las preguntas que dicen los visitantes de Jerusalén en ese tiempo, que venían de Ponto, de Turquía, de Éfeso, de diferentes sitios, cada uno con una lengua distinta. Entonces, cuando oyen este grupo de gente, cada persona oía que hablaban el idioma de ellos. El idioma de ellos. Usted lo busca en Hechos 2, me parece que 8. El idioma de ellos.
es que están hablando. Entonces, y le preguntan, mira, y está versículo 7 del capítulo 2 de los Hechos. Y hecho el estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Venía gente de diferentes países. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, no son galileos todo lo que hablan. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que venimos de Mesopotamia, de Capadocia, que es Turquía, de Ponto, de Asia. ¿Cómo es que le oímos hablar en la lengua que nosotros nacimos? Es como que en las Naciones Unidas se reúnen toda esa gente de todo el país del mundo, pero todos están hablando inglés. Pero de repente hay alguien que viene, un grupo de gente hablando, y no está hablando inglés, sino está hablando en cada idioma de cada representante que hay ahí. Entonces eran gente humilde. No eran gente de mucho estudio, de mucha escuela. ¿Cómo aprendieron a hablar nuestros idiomas? Y lo que dicen es las maravillas de Dios. El Espíritu Santo es quien capacita a la iglesia para hacer su trabajo. El creyente no puede tener una vida próspera espiritualmente sin el Espíritu Santo. La familia es bendecida y se fortalece cuando hay la mediación del Espíritu Santo. Un hombre lleno del Espíritu Santo no le pega a su mujer. Y si lo hizo, lo que tiene no es Espíritu Santo, es otro espíritu. Pues decía que hay lenguas humanas, esas fueron lenguas humanas. La que estaban hablando los discípulos, estaban predicando en el idioma de aquellos hombres. Esa es una capacidad que da el Espíritu Santo, y hemos oído, por lo menos yo sé de 2 testimonios más que pasaron en casos así, de hombres que predicaron en lengua y la gente se convirtió, de señora que le predicó a su esposo chino, que él le había dicho, yo me convierto el día que tú hables chino. Y un día se despierta ella a medianoche y él dando gritos, llorando en el piso dando gritos. Y le dice que qué le pasa, que tú hablaste chino. ¿Y qué dije? Que yo dije, me predicaste en chino. Y esa fue la señal que yo puse para entregar mi vida a Cristo. Hay lenguas humanas y angelicales. Yo creo en el hablar en lengua. Yo creo en el Espíritu Santo. Yo creo en la investidura del poder de Dios. Y eso es para nosotros, para los que hemos creído en Jesucristo. Entonces está los géneros de lengua, que son eso, la capacidad para hablar en diferentes géneros de lengua. Pero hay otro tipo de manifestación, que es la interpretación de lengua. Eso no se trata de idioma. Eso se trata cuando el Espíritu Santo está usando a alguien para decir un mensaje a la iglesia y lo está dando en lenguas espirituales. Pero el Espíritu Santo es ordenado. Hay gente que cree que es un desorden. Y 10, 15, 20 empiezan a hablar en lengua en un culto y dañan el culto. El predicador está predicando y no puede predicar porque hay un show, un debate de lengua. Y aquel hablando en lengua, y el otro, y el otro, el otro. Y lo que se forma es un desorden. Pablo dice en una de sus partes, si no hay quien interprete, cállese. Usted puede hablar en lengua si hay quien interprete. Digo en voz alta. Porque usted sentado orando en su casa, eso es otra cosa. Pero en la iglesia, yo he ido a iglesia que se ha descompuesto el culto. Porque aparecen 8 o 10 hermanos hablando en lengua. Yo no sé si son inventados o qué es. Porque para eso da la gente. Yo no creo en eso. Yo creo en el orden del Espíritu Santo. Dice Pablo, si no hay quien interprete, cállate. Y usted le habla así al Espíritu Santo. Bueno, dice la Biblia
que yo puedo controlarlo. Yo puedo sentarme y callarme si no hay quien interprete. Ahora, si hay un intérprete, la persona habla en lengua y al otro entiende en su idioma lo que aquel está hablando. Lo entiende clarito. Esos son dones de género de lengua y de interpretación de lengua. Pero fíjese cómo todo va encaminado a fortalecer la iglesia. Porque es que la iglesia necesita. Cristo se fue y dijo que dejaba el Espíritu Santo. Y hay gente que son iglesia de Cristo y no quieren el Espíritu Santo. Lo quieren tener como un adorno de la iglesia, en la casa. No, el Espíritu Santo debe estar en tu vida. Es en la vida del creyente. Porque el creyente lleno del Espíritu Santo no va a ser igual que aquel creyente carnal y vacío. Si las iglesias estuvieran llenas del Espíritu Santo como quiere el Señor, qué fácil fuera. ¿Usted sabe lo fácil que se enojan los hermanos? ¿Tú que estás vacío? Y cuando usted está vacío, lo llena de cualquier cosa. Hasta de basura lo llena. De agua sucia. Entonces tenemos que buscar la forma de que el Espíritu Santo se haga una realidad. Porque es que la Biblia promete que seremos llenos del Espíritu Santo. Y esto nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Dice 1 Corintios 14, 2 al 5. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Usted se hinca a orar y usted está hablando con Dios. Usted siente como un frío, una cosa que viene, pero que a usted le gusta lo que sea. Puede ser un calor o un frío. Porque Dios tiene 1000 maneras de manifestarse. Usted siente la presencia de Dios. Usted se le estramboliquea la lengua. Y usted sigue hablando, pero usted mismo no está entendiendo lo que está diciendo, pero hay alguien que está entendiendo lo que usted está diciendo. Porque Pablo dice orar en el Espíritu, hablar con Dios, porque el Espíritu que está en nosotros clama al Padre. Hay veces que por eso es que hay que orar y mantener una intimidad con Dios. Porque cuando usted mantiene esa intimidad con Dios, el Espíritu Santo tiene la facilidad de tomarlo y ponerlo a usted a orar por usted. Para llenar el requisito, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Entonces, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, hablaron en otra lengua, según el Espíritu le daba que hablase. No según el apóstol o el profeta o el pastor le diga. El Espíritu Santo es el que le dice o el que le hace hablar a usted en nuevas lenguas. ¿Cómo conseguirlo? Bueno, Cristo le dijo a los discípulos, vayan a Jerusalén y estén orando y pidiendo hasta que lo reciban. Fueron 10 días, pero pudieron ser 15 o 20. Y pudo ser 5. Porque el Señor es cuando Él quiere. Entonces, así como Pablo, al contemplar un comportamiento raro en Éfeso, preguntó si habían recibido la promesa que Cristo había dicho. Asimismo, hoy existen creyentes, existen iglesias que no hay necesidad de preguntar si tienen el Espíritu Santo. Porque usted de que entra se da cuenta que por ahí no ha pasado nada que se parezca. ¿Por qué? Porque usted nota la carnalidad. Usted nota la mundanalidad. Son evidencias claras de la ausencia del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Una iglesia que necesita estar haciendo show y está haciendo festivales y que está haciendo cosas, no ha visto el Espíritu Santo. No hay mejor gozo, no hay mejor diversión que un derramamiento del Espíritu Santo. Todos salimos fortalecidos. Todos salimos liberados. Todos salimos como después de un baño, después de un gran calor, un baño de agua fría. Ejemplo: chisme, enojos, rencilla, orgullo, mentira. En el hogar o en el templo. En el hogar, en la casa o en la iglesia.
amor al dinero, amor al mundo, al punto de que le importa ofender a Dios. Les tienen un amor al mundo que no le importa ofender a Dios con lo que están haciendo. No, porque eso es lo que yo quiero. Eso es lo que me gusta. Así es que me gusta. Pero mira, tú estás ofendiendo, tú estás desobedeciendo a Dios. Eso no le hace caso a eso. Eso quiere decir que le hace falta un paso más. Es una necesidad urgente el Espíritu Santo en la vida del creyente de hoy, por muchas razones. Porque hay más tentaciones, hay más desafíos, hay más provocaciones, hay más formas del diablo atacar a la iglesia y atacarlo a usted. Hay más manera de usted perderse que la que había cuando se derramó el Espíritu Santo. Si la iglesia del primer siglo necesitó el Espíritu Santo, imagínese usted la de hoy. ¿Cómo es posible que una iglesia sobreviva sin la ayuda del Espíritu Santo? Por lo tanto, a partir de hoy usted debe empezar una campaña. Señor, tú me llenas de tu Santo Espíritu. Tú me bautizas con el Espíritu Santo, de día o de noche, en la casa o en la iglesia. Pero yo necesito eso. Hay un corito que dice: yo la estoy esperando y sin ella no me voy. Mándala, Señor, mándala, Señor. Dígaselo sea el Señor. Esta noche no se vaya. No se vaya de aquí sin tener una experiencia con Dios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Antes de orar por lo que yo quiero orar, vamos a darle una oportunidad a los amigos que no la hemos dado. Si hay algún amigo aquí que quiere entregar su vida a Cristo, póngase de pie. Es una vigilia, pero es posible que haya algún amigo. Si hay algún amigo o amiga aquí que no haya tenido un encuentro con el Señor, póngase de pie, que quiero orar por ti. No hay ningún amigo con nosotros que nos visite y que quiera entregarle su vida a Cristo. Aleluya. Debe haber algún amigo que vino que sea acompañando a alguien. Ven, acércate a